Hola, ¿cómo están? Soy Viviana Budi y hoy vamos a hablar del ABC del cristalino infantil. Cualquier duda pueden escribir a consultoriabudi@hotmail.com. Y ustedes saben que si un niño mejora, la comunidad mejora. Y la ceguera infantil ha sido descrita por Foster en 1997 como una agudeza visual con corrección menor de 1 en 20 avos. O sea, eso ya es considerado ceguera infantil. Y sabemos que un niño queda ciego por minuto, según describió la OMS, desde el año 1999. La mayoría son por retinopatía de prematuro, que sabemos que es prevenible y tratable. Y en segundo lugar está la catarata. Esto va a producir alrededor de 80 millones de ciegos y un alto porcentaje va a vivir en países como nuestro, en vías de desarrollo, con el costo social y económico que esto implica. Y entonces el diagnóstico o tratamiento tardío de una catarata se va a pagar nada más y nada menos que con una ambliopía profunda. De ahí el compromiso de todos de hacer el diagnóstico y el tratamiento precoz. A mí no me gustan las clasificaciones, pero bueno, este cuadro puede establecer una relación entre la morfología, la etiología y la herencia de las cataratas. Acá tienen entonces las distintas formas, hay muchísimas autosómicas dominantes, muy rara vez son recesivas, hay patologías que suelen tener característicamente cataratas, como es el síndrome de Down, obviamente la rubiola congénita, hay metabólicas, hay muchos síndromes, algunos ligados al X, podemos encontrar también en neurofibromatosis tipo 2, las cataratas subcapsulares posteriores características, también en pacientes en tratamiento con amiodarona, por ejemplo, en la galactosemia, en la diabetes, indudablemente, todas las que son secundarias a uveitis, trauma, irradiación, el Alport, las atópicas cutáneas. Bueno, acá tienen el amplio espectro de todas las patologías que pueden provocar, pueden coexistir con catarata, la etiología y la herencia. Pero, ¿qué es lo que a mí me interesa? Justamente hacer el diagnóstico precoz y prevenir la ambliopía por deprivación que va a generar una catarata. Por eso, lo más importante que quiero que recuerden es que cuando una catarata es congénita y completa de ambos ojos, no es una extrema emergencia médica, pero es una urgencia operarla entre el primero y el segundo mes de vida. Antes les operamos mucho antes del primer mes, pero apenas a veces se diagnosticaba, pero tenían muchísima más incidencia de glaucoma de la fáquico. Entonces ahora se opera cerca del segundo mes, no pasándolo mucho más, algunos hablan de 12 semanas, pero si el problema es que si el paciente adquiere alguna patología sistémica como una bronquiolitis, un catarro de vías aéreas que nos impide dormirlo bajo anestesia para poder operarlo, y estamos lindando ese periodo de necesario para poder operarlo y rescatarlo de la ambliopía, puede pasar que pase el tercer mes y ahí aparezca el nistagmus. Y cuando aparece el nistagmus, ya perdimos la oportunidad, en general, de lograr una muy buena agudeza visual, aun cuando lo operemos. Por eso, entre el primero y el segundo mes, más cerca del segundo mes, es el momento quirúrgico. Esto pasa con la completa de ambos ojos. La catarata completa unilateral va a tener un pronóstico más reservado porque tiene un ojo sano que inhibe a este ojo enfermo. Obviamente igual hay que operarlo entre el primero y el segundo mes, pero la recuperación teniendo un ojo sano al lado va a ser mucho menor, y muchas tienen un pronóstico reservado porque la mayoría se consideran formas de vitrio primario hiperplásico, aunque sean frustras. Entonces cuando tenemos una unilateral hay que ver si no tiene es un poquito más chico el ojo que el ojo sano, a veces es mínima la diferencia, a veces tienen, como este paciente, que aparte de tener síndrome de Down, en realidad tiene una catarata unilateral completa anterior por una presencia de vitrio. Fíjense que hay una diferencia en el tamaño ocular, este es más pequeño que el derecho,
Y fíjese el punto de Mittendorf, que es la arteria de la aloida que impacta en el cristalino y que caracteriza al síndrome de presencia de víteo primario. Así que acá tenemos la catarata característica del síndrome que, como en este caso también está, acá se ve el punto de Mittendorf, como se trata de una malformación, va a tener más incidencia de glaucoma que la catarata que no se acompaña de pertenencia de vítreo primario. Luego tenemos los pacientes unilaterales que tienen lenticonos, que generalmente comienzan con una ambliopía por una anisometropía miópica y por un astigmatismo miópico anisometrópico importante, y después recién se opacifica. Así que a veces hay que hacer el diagnóstico precoz cuando uno hace la dilatación de ambos ojos para el examen de los primeros meses de vida, a los 6 meses, al año, y posteriormente a los 3 años uno va a hacer la esquiascopía o va a usar un retinoscopio o el autorrefractómetro portátil, que como ya dijimos, a veces no es posible hacerlo con dilatación y la refracción debe ser hecha con dilatación, así que preferimos el retinoscopio o el uso de espejo de esquiascopía, y en esos casos vamos a poder hacer el diagnóstico precoz del lenticono antes que se opacifique. ¿Qué pasa cuando la catarata es puntiforme, uni o bilateral anterior? Bueno, va a depender del tamaño que tenga. La madre llega y dice, tiene un puntito en cada ojo desde que nació. Si ese puntito es anterior y es de menos de 3 milímetros, la conducta es expectante. Si es una catarata plana, en general no avanzan, pero como en medicina nada es absolutamente seguro, yo los controlo habitualmente a estos pacientes en forma mensual al principio, y cuando veo que hay estabilidad, voy espaciando los controles. Ahora, si la catarata es piramidal, como suele suceder en formas unilaterales, que empiezan como una catarata mínima, ahí va a haber, es como si fuera un obelisco, una pirámide en la cápsula anterior, ahí va a haber una evolución lenta y hay que controlarlos porque pueden generar ambliopía y entonces hay que llegar a la cirugía, fundamentalmente cuando pasan los 3 milímetros. Ese es el punto en que hay que operar. Mientras tanto, a todas estas cataratas, si están muy borderline con el tamaño, podemos dilatar al paciente con tropicamida y fenilefrina o solo con tropicamida, cuando es un bebé, cuando se despierta, para estimularlo y que pueda la pupila soslayar esta catarata y tener estimulación. Pero les digo, cuando supera o tiene 3 milímetros y va a tapar todo el área pupilar, no justifica mantener dilatado al paciente, es quirúrgica. Si es de menos de 3 milímetros, podemos utilizar la opción de la estimulación o la opción de, según el tamaño que tenga la pupila del paciente, dilatar y hacer estimulación. Y cuidado con estas unilaterales, como ya dije, que no son planas, que son como pirámides porque tienen evolución. Mientras que las puntiformes, como les conté, en general, las bilaterales anteriores no evolucionan. ¿Qué pasa si esta catarata está en forma polar posterior, en la cápsula posterior? Bueno, sea el tamaño que tengan, hay que operarlas porque generan ambliopía. ¿Por qué es esto? Bueno, hay un efecto arquero descrito por, bueno, que a mí me lo contó el doctor Julio Mancini, pero en realidad dice que también a él se lo transmitieron, que es que cuando el arquero está en el fondo, en el centro del arco, ataja todo, puede atajar los goles. En cambio, si el arquero está por delante del arco, es más fácil meter un gol, es decir, es más fácil que entre un estímulo. Por eso la catarata capsular anterior permite desarrollo visual cuando tiene menos de 3 milímetros, sin embargo, si es una posterior, va a generar una ambliopía por deprivación, así que son quirúrgicas. Esta es la gran diferencia, acuérdense del efecto de arquero. Y acá tenemos una capsular posterior, ¿sí? Y acá hay otra. ¿Qué pasa con los pacientes con ortopatías, síndromes hereditarias? Bueno, son más complicadas porque además se asocian alteraciones a veces en córnea y en el iris y en el ángulo. Por ejemplo, las rubeolas congénitas. Este chiquito tiene una fase característica de rubeola congénita, orejas de implantación baja, alteración y queratopatía,
fíjense que también hay una discoria, hay un ectropio nubial, y estos chicos suelen tener glaucomas también del afáquico. Igual, si vamos a operar un paciente de catarata por rubiola congénita, vamos a tener que hacer la tonometría, el examen previo a operar la catarata para descartar la coexistencia de glaucoma, después hacer, si no tiene glaucoma, un muy buen seguimiento para pesquisar apenas pueda aparecer el glaucoma del afáquico. Recordemos que no deberíamos tener cataratas rubiólicas porque existe la vacunación para hombres y mujeres que realmente ha solucionado este problema. Cuando yo empecé la oftalmología había muchísima rubiola congénita. Sin embargo, muchas veces la tendencia a no vacunar, se empiezan a ver nuevamente las rubiolas congénitas. Y realmente el deterioro, también el retraso madurativo, la cardiopatía, realmente y la sordera, hacen que estos chicos tengan una calidad de vida que se podía evitar con la vacunación. Así que esto tenemos que siempre difundirlo. Y en el paciente con el síndrome de Down, que también pueden presentar cataratas congénitas, tenemos que ver que no tengan euribléfano. ¿Qué es esto? Párpados cortos que se vierten espontáneamente y que dejan un lagostalmos. Entonces, ese lagostalmos puede generar queratitis, úlcera, así que antes de operar la catarata, siempre conviene evaluar esto, muy importante, fundamentalmente, aun cuando no tengan catarata en las terapias, en las terapias cardiovasculares, que chiquitos con síndrome de Down operados por cardiopatía, hay que evaluar esto, porque muchos se perforan en las terapias y llegan ya con perforación y cataratas secundarias a la perforación, y realmente son chicos que, por su cuadro general, es muy importante que tengan visión. Así que cuidado con esto en las terapias, hay que cubrir bien con un gel todo el tiempo, hacer como un párpado, y después se hace una cantorrafia, si fuera necesario, en la terapia, y después, cuando el paciente esté de alta, tomamos piel retroauricular y la trasladamos al párpado inferior, que es generalmente el que presenta el mayor párpado corto en los euribléfanos. A veces hay que tratar los 4, pero en general con el inferior es suficiente, y ahí producimos un alargamiento del párpado. Si tiene catarata y tiene euribléfano, yo sugiero alargar el párpado primero, si se puede, si nos da el tiempo de esperar para la cirugía de catarata, para evitar que pueda tener úlceras corneales en el postoperatorio de catarata con riesgo de infección. En las cataratas evolutivas nos va a interesar la agudeza visual cercana, porque son cataratas generalmente del desarrollo que van avanzando en el tiempo. Estas cataratas son familiares, y nosotros en la familia vamos a tener pacientes que tienen astigmatismos miópicos producidos por estas cataratas y que perfectamente corrigen con la corrección, y otros que no, y entonces habrá que operarlos. Pero como van progresando lentamente y permiten un buen desarrollo visual infantil, porque el chico, por la miopía que generan, ve bien de cerca, no generan muchas veces de privación, se esperan hasta la edad escolar, porque ahí, en general, lo que pasa es que ya no pueden copiar. Acá les voy a mostrar este paciente de 3 años que era adoptado y entonces desconocían antecedentes familiares, que lo estaban estudiando por hipotonía porque no se movía. Cuando yo lo examino, tenía una exotropia y una catarata bilateral completa. Bueno, se operó la catarata con colocación de lente intraocular, y en el postoperatorio el niño, en vez de ser hipotónico, era hiperactivo. Abría y cerraba puertas, evidentemente. Fue una catarata celular de una rápida evolución, y ¿quién va a bajar una escalera si le vendan los ojos? Nadie, el chico se preservaba. Así que, y incluso se revirtió la XT. En las galactosémicas o diabéticas son reversibles en los primeros estadios las diabéticas. Entonces, primero, el diabético produce una miopización brusca por edema del cristalino. Luego se opacifica el cristalino. A veces, si uno lo toma en los primeros tiempos, mejorando la parte metabólica, la catarata a veces puede regresar, pero si no, obviamente son quirúrgicas. Las cortisónicas son subcapsulares posteriores, entonces es muy importante en un paciente que está recibiendo corticoides. Ustedes saben que
el glaucoma y la catarata son tiempo dependientes, más que dosis dependientes. O sea, si nosotros tenemos que hacer una corticoterapia, una pulsoterapia por una neuritis óptica, no vamos a tener generalmente ni glaucoma ni catarata, pero sí en el paciente que recibe crónicamente corticoide. Entonces, cuando esto pasa, hay que dilatar bien la pupila y mirar bien la subcapsular posterior, porque primero empiezan apareciendo pequeñas manchas con buena agudeza visual. Entonces es momento de hablar con el inmunólogo y pedirle que disminuya el corticoide tanto para prevenir la aparición de glaucoma como para disminuir la pacificación de la cápsula y que si se puede se reemplace por otro inmunosupresor. Eso es muy importante. Cuando yo voy a operar a un paciente por debajo del año y medio, y la verdad, para mi gusto, debajo de los 2 años, prefiero no colocar lentes intraoculares. Hay escuelas que sí lo colocan, y bueno, cada uno transmite su experiencia, pero voy a hacer decisión aspiración vía pars plana o plicata, en mi caso, para los que manejan mucho la vía anterior, se puede hacer por vía anterior, y vamos a hacer capsulotomía posterior y vitrectomía anterior, ahora más superficial, antes se hacía más profunda. En una época se sacaba toda la cápsula. ¿Por qué? Porque se había visto que cuando operábamos pacientes hace 20 años de cataratas congénitas, si dejábamos restos de cápsula y vítreo, podía haber catarata secundaria. Primero lo que se sacaba era toda la cápsula, como seguía viendo catarata secundaria, se empezó a hacer vitrectomía. Ahora se deja un soporte capsular regular que se mantiene en el tiempo bien libre para poder hacer un implante de lente secundario más adelante cuando uno no va a poner lente intraocular. Que les reitero, en mi caso yo prefiero debajo de los 2 años no poner lente intraocular primario. Entonces dejo un soporte adecuado, que lo voy a mantener con buen juego pupilar y voy a tratar de ser muy prolija en esta primera cirugía para evitar adherencias del iris a ese soporte. Y acá tenemos imágenes de la decisión de aspiración, pero ustedes van a tener un video con la técnica actual que se usa por hora 3 y 9, el ingreso con la irrigación y el vitrectomo, y toda la descripción paso por paso. Fíjense cómo a la semana, cómo el chico opacifica inmediatamente el anillo capsular. Fíjense cómo a la semana, este es el anillo capsular que obtuvimos. Obviamente el que maneja bien la vía anterior lo puede hacer por vía anterior, pero una vía anterior inexperta lleva esto, a una hiperreacción. El chico es un hiperreactivo uveal. Si le tocamos el iris, la fibrina es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Una vía anterior inexperta lleva esto, a tener uveitis. Fíjense acá cómo se produjo un glaucoma secundario. No hay pupila, y acá hay una pupila totalmente sinequeada, y fíjense cómo en este paciente quedó una opacificación importante capsular con una catarata secundaria. Entonces, esto lleva a un glaucoma intratable. Estas son fotos de 2 hermanos. Así que cuidado, tiene que ser una vía anterior muy experta. El ojo no se tiene que dar cuenta que alguien ha entrado por vía anterior. Cuando yo saco el cristalino, va a producir, obviamente, un crecimiento después del ojo. El chico tiene un crecimiento normal del ojo, que va a ir bajando toda esa hipermetropía que queda cuando yo saco el cristalino. Si saco el cristalino, en un recién nacido, en los primeros meses de vida, son 34 dioptrías. Son, como habíamos dicho, 8 o 9 lupas. En el adulto, el cristalino tiene una potencia de 19 dioptrías, pero en un chico mucho más. Toda esta hipermetropía que me va a quedar a sacar el cristalino y no puse lente intraocular porque tiene menos de 2 años, va a disminuir a expensas del largo axil durante los primeros años de vida. La curvatura corneal se aplana a los 6 meses, así que no genera un gran cambio, pero va a haber una disminución progresiva de esa hipermetropía que queda por el aumento del largo axil. Entonces, yo le voy a dar, es muy importante cuando yo dejo a un chico afáquico, como lo dejo desenfocado en 8 o 9 lupas, si yo no lo corrijo inmediatamente es como si no lo hubiera operado, porque igual queda con deprivación por un gran desenfoque. Entonces, yo tengo que darle inmediatamente a la semana postquirúrgica, apenas la puedo medir, que generalmente al segundo o tercer día puedo hacer la esquiascopía, le tengo que dar toda la corrección de esa hipermetropía que mido. Y la voy a dar
si le voy a dar una lente de contacto, le voy a sumar 5 por la distancia al vórtex, o sea que si me da un más 29, le voy a dar un más 34. Y voy a pedir que le den toda la corrección, porque muchas veces el que talla la lente de contacto dice, le voy a dar de a poco. No, si le damos de a poco, lo dejamos con una ambliopía por desenfoque. Entonces, se talla una lente de contacto que tiene una lentilla central mucho más gruesa con una lente muy potente. Y si no se consigue, porque a veces tardan en hacer esa lente de contacto especial, vamos a empezar con si es en el caso de ser un bilateral, vamos a empezar con una corrección aérea, con las lentes plásticas para bebé, donde también se tallan las lentes gruesas, livianas, para darle toda la corrección. Y ahí sí le voy a dar la corrección sin agregar 5 dioptrías, pero le voy a dar toda la corrección que me dé la esquiascopía. Si es unilateral, en espera de la lente de contacto, también puedo hacer lo mismo con un aéreo, justamente para tapar el ojo sano y que ese ojo con el aéreo esté enfocado. Estas mediciones las voy a hacer primero, cada mes y medio, 2 meses voy a hacer la refracción, porque hay que ir ajustando la lente de contacto de acuerdo al crecimiento del ojo. Obviamente, si disminuyó una dioptría, no le voy a estar cambiando con el costo que implica la lente de contacto, pero sí si disminuyó en más. O sea, voy a ver la progresión. ¿Pero para qué me sirve fundamentalmente? Si yo veo que un paciente que me daba más 25, por ejemplo, de golpe pasa a los 2 meses a un más 20, atención, porque quiere decir que se está miopizando y puede ser el primer signo de glaucoma antes que se dañe el nervio óptico, porque muchas veces son pacientes esofágicos que hasta que no están muy descompensados no dan síntomas de glaucoma. Entonces es muy importante esto porque me permite hacer la pesquisa precoz, despierto del glaucoma. Después sí, se sugiere cada 6 meses, 8 meses o un año, de acuerdo a los signos que uno encuentre, hacer un examen bajo anestesia para poder hacer gonioscopía, tonometría, largo axil, etcétera, de estos pacientes afáquicos. Pero en la clínica a mí me permite ir percibiendo si hay aparición de glaucoma. La tendencia actual es hacer implantes primarios desde el año, pero repito que para mi gusto es mejor desde los 2 años. Requiere un cirujano entrenado en capsularse continua anterior. Ustedes saben que el niño tiene una cápsula que es muy elástica. Entonces, a diferencia del adulto que uno hace, digamos, como si fuera la piel de la uva, uno lo hace en forma centrípeta, la rexis, acá hay que hacerlo en forma centrífuga, siempre hacia adentro, y hay que evitar descargas que puedan hacer una apertura de la anterior que no nos permita tener un back correcto. Pero para endurecer esta cápsula y hacerla más parecida a la del adulto, pese a que hay que hacer siempre en forma centrífuga, la tracción, la vamos a tener con azul tripán. Y eso nos permite tener mejor control de la cápsula. Así que eso es lo que utilizamos. Siempre hay que hacer rexis no muy grandes, porque se agrandan en el chico. Así que no vamos a hacer rexis muy grandes. Y vamos a colocar lentes acrílicas plegables, se pueden ser también de triple pieza, son ambas idóneas. En general se prefiere amarillas, pero sigue habiendo distintas discordancias con respecto al uso de la lente amarilla y la visión del azul, pero todavía los trabajos siguen prefiriendo las lentes amarillas. Y acá es muy importante tratar la posible uveitis postoperatoria que puede generar la colocación de lente intraocular con prednisolona. Y uno dice, y el chico es un hiperreactivo al corticoide, y a veces hacen aumentos de presión con una semana de prednisolona, porque son unos hiperreactivos corticoideos, pero preferible que haga una hipertensión mínima ocular que va a disminuir, va a desaparecer cuando uno saque la prednisolona, seguramente, a que haga sinequias por uveitis, porque ustedes saben que el glaucoma es el padre de las peores ambliopías, pero la uveitis es la madre de las peores complicaciones oftalmológicas, así que tenemos que combatir eso.
La indicación para poner al año o antes una lente intraocular podría ser la catarata unilateral sin persistencia de vitro primario importante. Entonces ahí uno que ya sabe que haga lo que haga, va a ser un ojo amblíope, tal vez colocando una lente intraocular, uno podría mejorar el resultado visual. Así que para mí sería como la indicación de anticipar la colocación de la lente intraocular. Fíjense lo que yo les cuento. Este es un paciente mío que coloqué una lente y cuando cuesta un poco o hay que rotarla, uno ve inmediatamente la fibrina intraoperatoria. Y pese a que uno realiza una buena decisión, digamos, una buena aspiración de todas esos restos fibrinosos, quedó una membrana fibrosa prelental con sinequias posteriores que no se dio ni con corticoides ni con dilatación. Y tuve que hacer una membranectomía con esta discoria que quedó resultante. Quedó la lente limpia, el área pupilar libre, pero quedó una discoria. Entonces hay que tener absoluto cuidado en estos pacientes. No es lo mismo que en adulto, así que tiene que ser una mano experta. Yo siempre digo, el ojo del niño no se tiene que dar cuenta que se entró por vía anterior. Dirección, como dijimos, acrílico, pieza única, ópticas grandes para que no se descentren, ¿sí? Siempre ópticas 6 milímetros, siguiendo a todos estos expertos y que tienen que han hecho gran casuística en colocación de lente. Se prefiere la pieza simple o la triple pieza de acrílico, hidrofóbico, no hidrofílico, hidrofóbico siempre, esa es absolutamente necesario, y se puede ser amarilla o no, de acuerdo a la tendencia del cirujano, pero hidrofóbico siempre. Y acá tenemos un paciente con una catarata capsular posterior, y acá tenemos la lente intraocular amarilla colocada. ¿Y qué pasó con acrílico? Nosotros cuando empezamos usábamos PMMA, material súper noble, porque la verdad en años de seguimiento de pacientes no hemos tenido problemas, pero el problema es que nosotros, por debajo de los 4 años, siempre se hace capsulotomía posterior, vitrectomía anterior, porque si no, la pacificación de la cápsula no se puede tratar con JAK muchas veces. Ni aún anticipando el JAK, ni aún haciendo el JAK intraoperatorio, que algunos autores lo hacían, se pudo evitar esa opacificación. Entonces, se hace capsulotomía posterior y vitrectomía anterior si yo voy a poner un lente intraocular debajo de los 4 años. Por encima, se puede preservar la cápsula. Pero, fíjense, estas son las opacificaciones que hacen las PMMA. El PMMA, entonces, con el láser vamos a obtener casi un estenopeico, vamos a tener que hacer muchas sesiones de capsulotomía posterior. Mientras que el acrílico lo hace en parches, por eso la capsulotomía posterior es mucho más efectiva. Entonces nosotros decimos, de cualquier manera, y en los niños, por esa opacificación tan importante, siempre hay que anticipar el JAK. ¿Cómo vamos a elegir el poder trióptico de la lente? Bueno, vamos a tratar de dejar al niño en hipermetropía fisiológica. Es hipermetropía fisiológico y vamos a tratar de dejarlo en hipermetropía. Entonces, vamos a utilizar, si es un ojo corto, por debajo de los, en general, debajo de los 4 años, que es un ojo más corto, podemos utilizar fórmulas de SRK2, y si es un ojo de largo normal, SRKT, Holaday, QFRQ, la que quieran. De cualquier manera, hay quienes combaten bastante el uso de la SRK2. Por lo tanto, bueno, cada cirujano utiliza la fórmula con la que mejor le va. Lo que sí, hay que subcorregir. Entonces, si tiene menos de 2 años y me da, supongamos, más 25 el cálculo, yo le voy a poner más 20, le voy a poner un 20% menos. Si tiene 2 años, entre un 15 o 20% menos. Si tiene 3 años, ya lo subcorregimos un 10 o 15%, a los 4 o 6 años alrededor del 10%, y a los 7 años ya puedo dejarlo hemétrope, digamos, darle la lente que el IOL Master o la medición de lente intraocular nos indica, el poder dióptrico. Pero bueno, por supuesto que hay que cotejar
en las unilaterales, que pasa con la refracción del ojo contralateral, para no dejar anisometropías importantes, y si va en sulcus, vamos a tener que restar 1,5 dioptría. Y la refracción segura va a ser a las 6 o 8 semanas posoperatorias, porque hay un astigmatismo miópico transitorio, probablemente por la retención de viscoelástico a nivel del VAC. Entonces, eso genera que es un astigmatismo miópico transitorio, entonces a las 6 o 8 semanas post colocación de lentes yo podré ver si quedó con la hipermetropía fisiológica que quería. Y uno dice, y si lo dejaste con hipermetropía, ¿no le tenés que dar una corrección? Bueno, lo ideal sería darle la corrección, pero hemos visto, y yo pensaba que realmente no era real, que el paciente tiene pseudoacomodación, que puede ver con la lente intraocular muchas veces también de cerca, y en ese caso no le vamos a indicar nada. ¿Qué pasó con los implantes secundarios? Yo en una época en que empezamos a poner implantes secundarios no teníamos cómo fotografiar la lámpara de hendidura, entonces yo dibujaba los soportes que nos quedaban. Bueno, empezamos a hacer el seguimiento y empecé a ver que en los soportes donde teníamos menos, digamos, teníamos pacientes que habían sido operados hacía muchísimos años donde se sacaba toda la cápsula. Pero bueno, muchos de ellos habían tenido algún remanente capsular adherido muchas veces. Entonces lo liberábamos y si había un poco de remanente capsular, poníamos las ápticas en la zona del remanente capsular e igual poníamos las lentes intraoculares. Entonces empezamos a ver cuál es la relación entre esos sacos capsulares que quedaban, en esos soportes capsulares que quedaban, cuál era la relación entre el tipo de soporte y el resultado con la lente intraocular. Y les voy a contar por qué. Empezamos a ver que había soportes capsulares regulares y libres en los que habían sido operados y se había dejado un soporte capsular, porque ya veníamos pensando en un secundario. Pero empezamos a ver que en aquellos pacientes donde no se pensaba en una colocación de lente intraocular, encontrábamos soportes capsulares que tenían una leve adherencia, y entonces, como hemos visto acá, la leve adherencia era menor de 90 grados, ya sea continua o discontinua, pero que tenían adherencias que no llegaban a tener más de 90 grados. Vimos que había soportes grado 3 donde había cápsulas que tenían soporte en más de entre 90 y 180 grados, los llamamos 2, y soportes grado 3 que tenían sinequias en 270 grados, de 180 a 270 grados aproximadamente, mayor de 180 grados, y que nos iban a tener muchas más complicaciones. Entonces, usamos la clasificación de acuerdo a ese dibujo que yo hacía, mostrando las adherencias. ¿Y qué encontramos? Que en los pacientes de grado 3 había complicaciones en el 85% de los pacientes, pero no eran inmediatas, eran de 2 a 6 meses postoperatorio. Entonces, ¿qué nos pasaba? Colocábamos la lente, liberábamos las adherencias, quedaba centrada, y cuando lo veíamos después de los 2 o 3 meses, venían con las lentes así. Las lentes de centrada, y uno decía, ¿pero quién fue el que lo operó tan desprolijamente? Quedaba totalmente desprolijo. Entonces empezamos a avisarle a los padres que aquellos pacientes que tenían tantas adherencias, esta posibilidad existía. Y a tomar conciencia de la importancia que en la cirugía, que vamos a dejar el soporte capsular, hagamos un soporte muy prolijo, que sea una cirugía muy delicada para evitar adherencias, por esto de que el chico es un hiperreactivo uveal, y que después hagamos algo de juego pupilar y vigilemos este soporte también. Entonces, del éxito de esa primera cirugía depende el éxito de la colocación del implante secundario. Y ese fue el trabajo que también presentamos en la SAO. Y acá tenemos escaso soporte y discoria, o sea, le queda poco soporte capsular y tiene una discoria. Bueno, podemos colocar una lente intraocular, como dijimos, colocando las ápticas en el lugar donde está el soporte capsular. Y acá, en pacientes que no tienen soporte, pero que no tienen discoria, la única alternativa que teníamos fue el iris CLO, porque las lentes sutura a esclera exponían las ápticas. De hecho,
a veces son escleras más delgadas y complacientes, entonces preferíamos no colocar, y usamos estos táctiles que se abrochaban al iris, que yo la verdad al principio los tenía también abrochados. Decía, bueno, como generalmente impactan y producen atrofia en el iris, siempre se va blanquecino al iris, yo dije, se van a caer. Bueno, los años demostraron que quedaban en su lugar y que toleraban a veces la hiperactividad de los chicos. Así que después les voy a contar nuestra experiencia con las lentes fijadas a iris, los iris Claw. Catarata uveitica es una artritis reumatoidea juvenil que muchas veces sigue estando activo en el tiempo. Nosotros preferimos no colocar lente intraocular, dejarlo afáquico, hacer acá sí, una vitrectomía bastante extensa y limpiar bien la cápsula, que no queden restos, y dejarle un soporte capsular. Preferimos, no, y por supuesto una lente intraocular secundaria, no a la edad muy, no las anticipamos, se pondrá en edad adulta cuando la enfermedad esté bien controlada. Van a encontrar quienes realizan cirugía de catarata y uveitis de adultos que sí colocan lente, pero son otras realidades. Así que en general nosotros preferimos que no, porque lleva esto. Fíjense, este fue un paciente con una RJ, se colocó una lente intraocular, terminó de esta manera, con una tisis bulbi y con una queratopatía en banda. Si no hay artritis reumatoide y hay una uveitis, bueno, podemos colocar lente intraocular, como en este paciente que tenía un BC. ¿Qué pasa con las ectopías lentis? Bueno, estas subluxaciones o ectopías lentis pueden ser aisladas, como la ectopía simple, puede ser una subluxación espontánea tardía del cristalino, puede ser asociada a alteraciones oculares, como formas autosómicas recesivas, la aniridia, que suele generar también ectopía lentis, la megalocórnea importante, puede no tener glaucoma, pero tener una ectopía lentis, la retinosis pigmentaria también, las córneas planas, los colobomas, la hiperplasia, la persistencia hiperplásica de víctor primario también, todo lo que sea secundario a trauma y cirugía. ¿Qué cirugía? Las cirugías de glaucoma. Cuando se daña la zónula, hacer trabeculectomías, puede haber subluxaciones de cristalina, así que hay que tener mucho cuidado. El trauma, por supuesto, también sabemos que en esos casos a veces también hay retroceso traumático del ángulo. En la sífilis, en las microesferofaquias y en el buftalmos, el glaucoma, el buftalmos, también puede generar un daño zonular y con eso una ectopía lentis. Y también las proptosis importantes en aquellos pacientes que presentan neurofibromatosis, a veces con exposición del globo, se pueden presentar este tipo por los neuromas plexiformes orbitarios, se pueden presentar también subluxación de cristalina. Y después los desórdenes sistémicos, que son las tan conocidas Marfan, homocistinuria, Well-Marquezani, tal vez son la Hernandez, el Rieger, Teacher Collins, bueno, acá tenemos un montón, Cruzón, y otros símil Marfan. Entonces son alteraciones de la forma de posición de cristalinos que pueden ser, como dijimos, secundaria a traumatismo, factores metabólicos, originados en enfermedades sistémicas y en enfermedades hereditarias, autosómicas, dominantes y recesivas. Y en el norte de nuestro país hay muchas familias con síndrome de Marfan. El Marfan sin duda es el más frecuente, la homocistinuria se asocia a retraso madurativo importante y el Well-Marquezani a otras alteraciones sistémicas. Acá tenemos, esta es una subluxación por una agenesia de la zónula, acá tenemos una microesferofaquia y este es un paciente con Marfan. Las homocistinuриas y los Well-Marquezani hay que operarlos de urgencia cuando tiene subluxación. ¿Por qué? Porque el cristalino se cae y puede generar bloqueo pupilar con presiones altísimas. Entonces, si es una homocistinuria Well-Marquezani con subluxación, se opera. Cuidado con la homocistinuria porque hacen trombosis hepáticas con riesgo de vida, así que tiene que estar bien estudiada la parte metabólica. Y en los Marfan es muy difícil que se produzca el bloqueo pupilar, raramente. Entonces, si es mínima, la idea es ser conservador. Si la subluxación es mínima, le voy a corregir la miopía, o sea, el paciente va a ver por la parte fáquica, va a ser miope. Bilateral, le corrijo la miopía y lo voy siguiendo.
si está subluxado mucho ambos ojos, a veces ven con ambos ojos por la parte afáquica. Y tengo madres de las cuales aprendí, de 30 y pico, 40 años, que no fueron operadas porque en su época no se operaban, y que vienen con su refracción, como igual suelen tener una miopía, usan un +10, +8, y tienen buena agudeza visual con esa refracción. Pero con los años, estos cristalinos, como estas células se van deteriorando cada vez más, los adultos pueden presentar una luxación total de cristalino, así que esta patología hay que seguirla hasta en la adultez también, obviamente. Pero bueno, tenemos estos pacientes que pueden corregir por la parte afáquica. Y por supuesto hay que mirar siempre la retina de los pacientes con síndrome de Marfan. ¿Qué pasa si yo tengo un ojo con una subluxación total que ve por la parte afáquica y uno que ve por la parte fáquica? Bueno, ahí se va a ambliopizar el que ve por la parte afáquica porque no puedo darle una corrección de, supongamos, -3 en el ojo izquierdo y +16 en el derecho. No hay anisometropía que se tolere. Entonces, en este caso, sí va a ser quirúrgico y en este caso vamos a tener que, como vamos a dejarlo afáquico, vamos a tener que operar ambos ojos seguramente para dejarlos sin anisometropía. Si podemos colocar algún tipo de lente intraocular, que después vamos a ver, bueno, podemos operar solo ese ojo y el otro corregirle la miopía. ¿Qué pasa si el borde del cristalino pasa por el centro de ambas pupilas? Si pasa por el centro de ambas pupilas, se produce una ambliopía bilateral porque no ve ni por la parte afáquica ni por la parte fáquica. Entonces, ¿qué hago en esos pacientes? Bueno, proyecto la cirugía. Pero a veces pasa que el paciente puede llegar a ver por la parte afáquica, aún estando cerca del borde. Entonces, muchas veces como prueba le indico la refracción afáquica, que total, si a veces no voy, en los pacientes que no voy a colocar por alguna circunstancia lente intraocular, porque son hiperactivos, tienen retraso madurativo o algo que pueda generarme problemas, le doy la corrección afáquica en un anteojo que le va a servir muchas veces después de la cirugía y hago la prueba a ver si mejoran. Muchas veces hago esa prueba antes de decidir la cirugía. Pero bueno, esos pacientes que pasan por el borde del el borde del cristalino pasa por el centro de la pupila, en general son absolutamente quirúrgicos. Muy bien. Entonces, ¿qué conducta tomo con el MAFAL? Muchos trabajos, salió uno en el 2015 que hablaban de la conducta expectante, defendiendo que por las complicaciones que pueden tener se dé la corrección óptica. Entonces, si tiene una agudeza visual con corrección mayor de 4 décimas, se le da la corrección óptica. Siempre que permita la corrección por la parte, como dijimos, fáquica o afáquica. Si tiene que ser uno fáquico y el otro afáquico, imposible. La anisometropía no se va a tolerar, por más que cada ojo llegue a tener 4 décimas. Ahí no podemos hacer esto. Y si el paciente puede realizar su actividad escolar sin dificultad. Si tiene menos de 4 décimas y tiene el cristalino, como dijimos, el borde en el centro de la pupila, se hace imposible la corrección óptica, o si hay un desplazamiento anterior que nos haga sospechar que puede haber un glaucoma secundario. Así que ahí va a ir a cirugía, por ejemplo, en una aniridia. ¿Qué técnica? Bueno, dijimos que en una época los dejábamos afáquicos, totales, incluso hacíamos la cirugía intrasacular, hacíamos aspiración intrasacular, vaciábamos el cristalino y la bolsa capsular la retirábamos con una pinza. Así que así dejábamos, sacábamos toda la bolsa capsular y después hacíamos una vitrectomía anterior. Prolija. Y lo corregíamos con lente de contacto o con corrección aérea si era un bilateral. Luego hicimos en pacientes que no tenían una subluxación que superara los 270 grados, se hacía la colocación del anillo de distensión capsular de Scioni con
que tiene 2 puntos de fijación, lo fijábamos en un solo punto con prolene 10,0, sabiendo que con los años la sutura se disuelve y muchas veces esto puede provocar que el anillo se suelte, pero lo que hemos visto en los chicos es que ese tipo de, generalmente se produce tal fibrosis que queda fijo, así que no hemos tenido caídas de estos anillos de distensión. Y ahí colocábamos la lente intraocular acrílico, triple pieza, hidrofóbica. Pero como algunos pacientes tuvieron desprendimiento de retina, dejamos de hacer esta técnica, que requiere bastante entrenamiento. Lo hacíamos con la ayuda de cirujanos de adultos. Y acá está el anillo de Scioni con el doble punto de fijación. Luego, en esta cirugía nos ayudó mucho Daniel Perrone. Luego decidimos empezar a colocar Iris Clo y ha venido a ayudarnos Ricardo Cremona, querido Ricardo Cremona, que fue el que nos inició en estas cirugías. También Daniel Perrone, que decía que se llamaban artisan, no tengo ningún interés en la marca comercial, porque era un arte colocarlas, porque de entrada no era fácil la colocación, después uno tomaba la habilidad y se puede perfectamente. Bueno, lo que hacíamos acá era hacer la decisión aspiración de todo el cristalino, no dejamos lo dejábamos afáquico, sin el saco capsular. Sacábamos también el saco, la vitrectomía, pero previo a hacer esta cirugía ya tallábamos en hora 12 una tunelización para poner a partir de ahí esta lente que ahora vienen plegables, pero que no eran plegables y había que abrir una 5 milímetros aproximadamente, para colocar la lente, que la colocábamos en forma, digamos, en forma vertical, y después la posicionábamos, y desde atrás, a través de dos esclerotomías, hora 3 y 9, que son las mismas que usábamos para hacer la decisión aspiración, hacíamos, con un quistítomo, abrochábamos estos táctiles. Yo después les voy a también pasar un video grabado a través del televisor de esta forma de colocación de irisclo. Y siempre con una iridectomía hecha con el vitrectomo, siempre, porque si no hacemos iridectomía, el irisclo produce un bloqueo pupilar y al día siguiente tenemos un glaucoma por bloqueo terrible. Así que nadie se puede olvidar de hacer la iridectomía, que la hacemos superior. Entonces, el tratamiento, dijimos que es, si quedó afáquico, vamos a dar anteojos o lente de contacto, si hicimos lensectomía. Si lo dejamos pseudoafáquico, en los casos que no tenemos soporte capsular, dijimos que usamos el irisclo. Se puede usar una lente suturada a isoesclera, o se puede utilizar la técnica nueva de Chamané, que bueno, hay que tener en cuenta que hay que hacerla a mayores de 8 años, hay que hacerla en niños que tengan escleras suficientemente gruesas y no hay todavía una gran experiencia en el uso infantil. Los irisclos se pueden poner en cámara anterior, como los hago habitualmente, o se pueden poner retropupilar, entrar retropupilar. Se pueden colocar también, no tengo experiencia, dicen que de esta manera retropupilar genera menos reacción uveal, realmente, más que menos reacción uveal, no, genera menos pérdida de células endoteliales, eso es lo que rescato de la retropupilar, porque además cuando vamos a colocar un irisclo hay que hacer un recuento de células endoteliales, porque invariablemente se pierden 1000 en el postoperatorio y muchas veces no se vuelven a recuperar. Así que por eso van a ver que voy a presentar una experiencia hasta 2020, dejé de colocarlos porque realmente la alarma de perder células endoteliales y no recuperarlas es un problema y no tengo la curva de aprendizaje para hacerlo retropupilar. Cuando los pacientes tienen soporte capsular, podemos hacer un anillo de distensión capsular y una lente en el VAC. En la actualidad, yo que he probado todo, los estoy dejando afáquicos y le estoy dando la corrección hasta tanto la técnica de Chamané nos muestre que hay mayor seguridad en niños. El paciente afáquico, acá están los anteojos que podemos elegir y las lentes de contacto con todas sus características, les dejo para que los
los lean. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado, la lente de contacto no debe ser de uso permanente, por favor, hay que sacarlas cuando duermen y cuando duermen más de 2 horas, eso tienen que estar los padres muy ayornados y hay que mantenerlas muy limpias, así que no podemos poner una bomba de tiempo, es muy importante hacer una buena instrucción del uso responsable de la lente de contacto, si no, preferentemente un anteojo, según el medio. El Iris Claw en cámara anterior, como dijimos, vamos a desglosar cada uno de los métodos, da una disminución de recuento de células endoteliales, puede dar un glaucoma por bloqueo, pues ya dijimos que hacemos siempre iridectomía, así que no, puede descompensar la córnea, no nos pasó, se puede dislocar el áptica, me pasó en un paciente que lo tuve que recolocar 2 veces y después hizo una hemorragia importante y quedó con una tisis bulbi, pero bueno, un chico que sufría muchos traumas. No tenemos reporte de desprendimiento ni de edema macular historio en lo personal, y el reto pupilar disminuye mucho menos el recuento de células endoteliales, así que es la gran ventaja. Las lentes suturadas a la esclera, ya lo que hablamos, la degradación de la sutura, la posibilidad de glaucoma también, y no tengo experiencia en lentes suturadas a iris. Con respecto a la cirugía de Llamené, tampoco tengo experiencia, estoy esperando resultados para poder empezar a utilizarla. Y como les conté, como tuvimos desprendimiento de retina en pacientes con anillo de tensión capsular, no lo seguimos utilizando en el hospital, ni en forma privada. Acá les voy a contar mi experiencia en Iris Claw, desde 2002 los colocamos, son lentes fijadas al iris, no suturadas, lo hice en 20 ojos de 10 pacientes, 4 ojos afáquicos sin soporte, 2 ojos sin soporte y discoria leve, aún en discorias lo pude colocar. El seguimiento fue mucho más, porque acá teníamos, es un seguimiento que ya tenemos hecho a 18 años, el trabajo yo lo presenté con una media de 6 años y tuve un solo paciente, como les conté, con la luxación del iris claw por trauma a repetición 2 veces y que después hizo un IPEMA total, con una fibrosis en cámara anterior. Preparatoriamente siempre recuento endotelial, siempre hablar con los padres, siempre OBI cuidadosa y siempre examen clínico y de cardio. Y saber que si es un chico muy hiperactivo no se aconseja la colocación. Las complicaciones, puede haber un edema corneal, un leve flare en el post, siempre atropina, prednisolona, deportes limitados. La pérdida endotelial, nosotros se recuperó muy poco de esa pérdida endotelial que les conté, pero no ha habido cambios en tantos años en la córnea. Pero preferimos por este tema dejar de usarlos. La técnica. Una incisión primero tunelizada de 5.2 milímetros en hora 12 y hacemos 2 esclerotomías opuestas laterales a 2.5 milímetros del limbo, que es pars plana, decisión aspiración del cristalino por esas dos, como se hace siempre, lo van a ver en los videos de decisión aspiración en la técnica retroidiana, y vitrectomía anterior. Ahí vamos a cerrar la pupila, lo hacemos con prostigmin diluido, cerramos la pupila. Siempre iridectomía o iridotomía, yo hago iridectomía con el mismo vitrectomo, hago un sacabocado de iridectomía, colocamos viscoelástico intracamerular y vamos a tunelizar, colocar la lente vertical por el ancho que tiene y la rotamos. Y vamos a enganchar el iris, detrás me voy por las esclerotomías en unas 3 y 9, con un quistítomo y engancho el iris con las táctiles, levantando el iris y sosteniendo con la pinza la lente, voy a enganchar ambos táctiles, porque si es una pinza pala con la que nosotros vamos a colocar la lente. Las táctiles deben tomar buen espesor del iris, si no, sí se subluxan. Hacemos diatermia en las esclerotomías y cerramos bien las incisiones y atropinizamos muy, muy, muy bien. Este es Gabriel, de 10 décimas de visión con un ojo y el iris claw, y el otro fue el que tuvo el trauma, y fíjense la fibrosis con la que quedó. Como tiene nistagmus, tiene una lateroversión, fija en lateroversión.
Y acá tenemos otro paciente, fíjense la iridectomía que hacemos, esto se hace con el vitrectomo, y las lentes aún centradas con los años. Para concluir, vamos a hablar de catarata traumática. Si es contusa, puede dar subluxación y de retroceso traumático del seno con glaucoma, así que mucho cuidado, hay que hacer la gonioscopía, cuando es muy extenso se espera un glaucoma. Y si es, ahí sí se puede hacer la extracción del cristalino. Ahora, si la catarata es por una herida penetrante, se sugiere reparación primaria y una lente en forma secundaria. Obviamente, si están el cristalino, la cápsula involucrada, hay que sacar los restos cristalinos para evitar una reacción uveal, pero no colocar lente intraocular en esa primera cirugía. Van a encontrar que a veces, por falta de oportunidad quirúrgica, hay cirujanos que sí colocan las lentes en esa primera cirugía, muchos de los que hacen traumatología lo hacen, entonces, bueno, hay que empezar a escuchar también la otra campanada de hacerlo muy prolijo y colocar tal vez en una primera, en la primera reparación, colocar el lente intraocular. Pero depende de la experticia del cirujano. Como reflexiones, el implante de lente ha sido un gran avance en la lucha contra la ambliopía, indudablemente. Antes de chico que lo dejábamos afáquico. Siempre el afáquico usa la lente de contacto bien el año y medio, los 2 primeros años de vida. Después la familia se va relajando y ya la lente de contacto se abandona. Entonces, generalmente si es bilateral pasamos a un aéreo. Pero si es unilateral, perdemos la oportunidad. A veces hay que darle un aéreo para que haga oclusión part-time en su casa, para seguir estimulando. Pero bueno, la lente intraocular nos resuelve este tema de la falta de adherencia a el control y a veces al seguimiento de la faquia y a la renovación de la corrección. Por eso es un gran avance y aun cuando lo subcarrijamos porque lo dejamos hipermétrope fisiológico, es mejor, o sea, va a ser, prácticamente no va a tener ambliopía que si quedara totalmente afáquico sin corrección. Por eso es un gran avance. Nos ha sacado una gran mochila con el tema de la ambliopía. La elección del lente es aproximada y debe advertirse a los pares, porque hay un factor. El ojo se alarga, hay un shift miópico agregado, porque es ligeramente amblíope y por el crecimiento se va alejando la lente de la retina y hay una miopización extra que no podemos calcular. La lente intraocular debe combatir la ambliopía y nos debe dejar 1 o 2 dioptrías de miopía en la adultez. Muchos decían dejarlo hemétrope, pero llegaban por el shift miópico con 15 dioptrías de miopía en la adultez y decían, bueno, la hacemos refractiva. No, no es la idea. Ya el consenso es dejarlos hipermétropes fisiológicos y corregirles la hipermetropía o no, porque lo que yo les conté de la pseudoacomodación, pero va a quedar miope, a pesar de lo que hagamos, y va a quedar a veces con más de 2 dioptrías de miopía en la adultez. No hay fórmula ideal, por eso es que no, es un cálculo aproximado. El afáquico bilateral tiene el mismo shift miópico que el fáquico. Decían que si poníamos lente intraocular había menos shift. No, el unilateral tiene más shift porque la ambliopía miopiza, entonces va a ser más impredecible. Ese alejamiento del lente de la retina da una miopización extra, pero el niño es especial. Un adulto se lo operan de catarata, tiene la memoria a las 10 décimas de los 20 años, entonces queda incómodo, tiene el glare, no ve como siempre, y uno va a escuchar a los oftalmólogos que han sido operados y tienen lente intraocular que dicen, no es lo mismo que cuando tenía mi cristalino. Entonces, queda más desconforme. En cambio, el chico es un agradecido, un chico que ve mal y pasa a ver mejor, es un agradecido total. Yo tenía un paciente que le puse la lente intraocular secundaria y me decía, doctora, ahora veo las pelotas de Telefe, que era el logo del canal de televisión. Y eso, estaba feliz porque veía las pelotas de Telefe. Y bueno, es un agradecido. Así que aun cuando las vean con glare, aun cuando a veces tienen ligera opacificación del soporte capsular, bueno, son agradecidos totales. Acá les dejo la bibliografía. Hay seguramente mucho más actual y ya vamos a encontrar algo de la cirugía de la técnica de Yamané. Y agradeciéndoles, los dejo con mi mail para cualquier duda.
Y también pueden contactarse en @glaucomawoody, que es mi Instagram. Muchas gracias y acá tienen el WhatsApp para cualquier consulta también escrita. Muchísimas gracias por la atención.